El aire en el quirófano veterinario era una mezcla helada de antiséptico y miedo palpable. Bajo la luz blanca y dura de la lámpara quirúrgica yacía Max, un Golden Retriever cuyo pecho subía y bajaba con una fragilidad alarmante. El monitor cardíaco marcaba el ritmo de la vida, un pitido constante que era música para los oídos de cualquier cirujano. Al mando estaba el doctor Ramiro Vargas, un veterinario con décadas de experiencia y una reputación tan brillante como intimidante. Para él, la precisión no era una meta, sino el único camino posible en su profesión. En una esquina, separado por un cristal, un niño de apenas 10 años observaba cada movimiento con una intensidad inusual. Su nombre era Leo, y Max no era solo un paciente más. Era su mejor amigo, su confidente. Leo había pasado innumerables horas construyendo extraños aparatos con cables y piezas de radios viejas. Nadie entendía su pasatiempo. Lo veían como un simple juego de niños, una distracción. Pero en ese momento, su mirada no estaba en el perro, sino en la compleja máquina que respiraba por él. Veía el flujo de energía, los cables que transportaban vida, las luces que parpadeaban en un lenguaje que solo él parecía comprender. El doctor Vargas, concentrado en el delicado procedimiento, ni siquiera notaba la presencia del niño. Para el veterano doctor, el mundo se reducía al pequeño campo estéril sobre la mesa de operaciones. El resto era ruido, distracciones innecesarias en una batalla donde cada segundo él contaba. Max había sufrido un accidente grave y esta cirugía era su única oportunidad de volver a correr. Leo sentía cada pitido del monitor como si fuera el latido de su propio corazón asustado. Sabía que todo dependía de la habilidad del doctor y de la fiabilidad de esa tecnología. Una tecnología que para su ojo entrenado mostraba una vulnerabilidad imperceptible. De repente, ocurrió lo impensable, la pesadilla de todo cirujano en medio de una intervención. Un sonido agudo y estridente cortó la tensión, seguido de un silencio antinatural y aterrador. La máquina principal de soporte vital, el corazón artificial de la sala, se había apagado. Las luces parpadeantes se extinguieron, y el pitido rítmico que sostenía la esperanza desapareció. El pecho de Max dejó de moverse de forma asistida y en el monitor solo quedó una línea verde y ominosa. El pánico se encendió, como un reguero de pólvora en los ojos de los asistentes más jóvenes. «¡No, no, no! ¡Ahora no!», gritó el doctor Vargas, golpeando el costado de la máquina con el puño. «Revisen el generador. Comprueben la conexión eléctrica. Ahora mismo», ordenó con la voz rota por la urgencia. Un técnico entró corriendo, abriendo paneles y revisando fusibles con manos temblorosas y torpes. «No responde, doctor. El sistema de energía principal ha fallado por completo», exclamó el técnico. El doctor Vargas empezó a realizar compresiones manuales, una medida desesperada contra el tiempo que se agotaba. El sudor perlaba su frente, mezclándose con la frustración de sentirse impotente ante un fallo técnico. Leo, desde el otro lado del cristal, no sintió pánico, sino una extraña y fría claridad. Sus ojos se fijaron en un pequeño panel en la base de la máquina, uno que todos ignoraban. Vio el puerto de alimentación auxiliar, un detalle que el diseño moderno había dejado como respaldo, y vio algo más. Un leve olor a ozono, casi imperceptible, el fantasma del cortocircuito. Sabía exactamente lo que había pasado. Más importante aún, sabía cómo solucionarlo. El problema no era de fuerza, era de lógica, un simple desvío en el circuito que él podía puentear. Leo corrió hacia la puerta del quirófano, golpeando el cristal con la palma de la mano. «No es la fuente principal, es el conector de distribución», gritó con todas sus fuerzas. Su voz, aunque ahogada por el grueso vidrio, era clara en su desesperación y certeza. Una de las enfermeras lo miró con fastidio, haciendo un gesto para que se callara de una
¿Ves? El doctor Vargas, con el rostro desencajado por el estrés, se giró hacia el sonido. ¿Qué demonios quiere ese niño? ¡Sáquenlo de mi vista!, rugió, sin soltar el pecho de Max. ¡Se puede hacer un puente!, insistió Leo, señalando con su dedo el pequeño panel ignorado por todos. Necesita energía del circuito de respaldo, pero el interruptor automático se quemó. La precisión de sus palabras flotó en el aire, incomprensible para los adultos en pánico. Harto y superado por la situación, el doctor Vargas se acercó al cristal, su sombra cubriendo a Leo. Apoyó su mano en el vidrio y su voz, aunque baja, fue más afilada que un bisturí. «Escúchame con mucha atención, niño», siseó, cada sílaba cargada de un desprecio absoluto. «Esto es una sala de cirugía real, no es tu taller de juguetes rotos y cables viejos. No tengo tiempo para tus estúpidas fantasías mientras intento salvar una vida. Deja esto a los profesionales y lárgate de aquí ahora mismo». La humillación fue como una bofetada helada, pública y brutal para el pequeño niño. Leo retrocedió, sintiendo cómo el calor de la vergüenza le subía por el cuello hasta las orejas. Había sido reducido a nada, a un simple estorbo con ideas absurdas en el peor momento. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero Leo las contuvo con una fuerza de voluntad sobrehumana. La ira y la tristeza luchaban en su interior, pero un sentimiento más fuerte se impuso: la lealtad. Max no se habría rendido por él, y él no iba a rendirse por Max, sin importar las palabras del doctor. El desprecio del doctor Vargas, en lugar de aplastarlo, había solidificado su determinación en acero. Su cerebro, lejos de apagarse por el dolor, se aceleró, procesando la situación con una velocidad increíble. El plan se dibujó en su mente con la claridad de un esquema eléctrico perfectamente trazado. Vio los puntos de conexión, el flujo de corriente que necesitaba crear, la pieza que faltaba en el rompecabezas. Era un circuito simple, una solución tan obvia que resultaba invisible para mentes complejas. No necesitaban un generador nuevo, solo un pedazo de conductor para cerrar el circuito correcto. Sus ojos, ahora escaneando el pasillo como un radar, se detuvieron en un objetivo. Allí, junto a un carrito de mantenimiento que alguien había dejado olvidado, estaba su salvación. Un trozo de cable eléctrico grueso, de unos 30 centímetros, con el cobre expuesto en las puntas. Una herramienta perfecta, un milagro disfrazado de simple y mundano, desecho de construcción. Dentro, la situación era crítica. La línea en el monitor seguía siendo plana, sin ninguna variación. «No responde a la reanimación, lo estamos perdiendo», gritó una enfermera con la voz quebrada. Leo agarró el cable con fuerza, su pequeño corazón latiendo con una furia decidida. Ya no había tiempo para pedir permiso. No había tiempo para tratar de convencer a los ciegos. La autoridad se había equivocado. La experiencia había fracasado estrepitosamente. Ahora era el turno de la lógica imposible de un niño y un simple trozo de alambre. El doctor Vargas había cometido su mayor error. No solo humilló a un niño, subestimó a un genio. Leo tenía el plan, el coraje y la herramienta para lograr lo imposible. Si tú también sientes esta injusticia y crees que la genialidad de un niño puede superar la arrogancia de un adulto, únete a nuestra comunidad. Suscríbete ahora para no perderte el desenlace de esta y otras historias emocionantes y descubramos juntos qué sucede a continuación. En ese instante de caos, mientras el doctor Vargas se giraba para coger el desfibrilador, se abrió una ventana. Una oportunidad de apenas un segundo. Un suspiro en el tiempo que Leo no iba a desaprovechar. Se abalanzó hacia adelante, empujando con todo su peso la pesada puerta del quirófano. La puerta se abrió con un quejido y el niño irrumpió en el sagrado espacio estéril. Era un cometa de pura determinación.
con el cable de cobre brillando en su mano como una promesa. ¡Detente! Niño, fuera de aquí, gritó una de las enfermeras intentando bloquearle el paso. Pero Leo se movió con la agilidad de un atleta, esquivando su brazo extendido sin perder velocidad. Se deslizó junto a una mesa de instrumental quirúrgico, sus zapatillas apenas haciendo ruido en el suelo. Sus ojos estaban fijos como dos rayos láser en el panel de servicio de la máquina silenciosa. No había rastro de miedo en su cara, solo una concentración tan profunda que era hipnótica. Para él, la sala no estaba llena de gente, solo de un problema que necesitaba una solución inmediata. El técnico, que momentos antes había declarado la máquina inservible, lo miraba petrificado. No entendía qué estaba pasando. La audacia de ese niño era algo que su mente no podía procesar. El doctor Vargas, alertado por el grito, comenzó a darse la vuelta, su rostro una máscara de ira. Estaba listo para gritar, para expulsar físicamente al intruso que se atrevía a desafiarlo. Pero en el tiempo que tardó en girar su cuerpo, la historia de ese día ya había cambiado para siempre. Leo estaba a punto de demostrar que un genio puede ocultarse en el cuerpo más inesperado, y que a veces la solución no está en la experiencia, sino en una perspectiva diferente. Con una agilidad increíble, Leo se arrodilló frente a la base de la enorme máquina. Sus manos, pequeñas pero firmes, se movieron con la precisión de un experto en electrónica. No hubo un instante de duda. Cada acción era deliberada, el resultado de un cálculo mental. Introdujo uno de los extremos pelados del cable en el borne positivo de la batería de respaldo. Un acceso de emergencia que el propio fabricante desaconsejaba usar sin su equipo especializado. Luego, con la otra mano, extendió el cable, creando un puente que saltaba el fusible quemado, y conectó la otra punta directamente a la entrada del distribuidor de energía de la unidad central. Una pequeña y brillante chispa azul saltó en el punto de contacto. Un destello de pura genialidad. Un zumbido grave y creciente comenzó a emanar de las entrañas metálicas del aparato. El doctor Vargas completó su giro justo para presenciar el acto de increíble insubordinación. Su boca se abrió para lanzar un grito de cólera, pero el sonido se ahogó en su garganta. Vio al niño, vio el cable improvisado y la chispa que desafiaba todas las reglas que conocía. Su furia se evaporó, reemplazada por un shock tan profundo que lo dejó completamente paralizado. Estaba a punto de reaccionar, de apartar al niño, pero un sonido milagroso lo detuvo en seco. La máquina de soporte vital, declarada muerta hacía unos minutos, emitió un fuerte pitido. Las pantallas parpadearon caóticamente por un segundo antes de estabilizarse en un verde brillante. Y entonces, el bendito y rítmico sonido del monitor cardíaco volvió a llenar la sala. El pecho de Max subió y bajó una vez de forma automática, lleno del aire que le daba la vida. El silencio que siguió fue más denso y pesado que el que había provocado la máquina al fallar. El único sonido era el pitido rítmico, constante y milagroso, que llenaba cada rincón de la sala. El equipo médico entero, desde los asistentes hasta el técnico, se quedó congelado en el tiempo. Sus miradas iban del monitor, que ahora mostraba signos vitales estables, al pequeño niño arrodillado. Leo, todavía sujetando el cable como si fuera un talismán, levantó la vista hacia el cirujano. Sus ojos no mostraban arrogancia ni triunfo, solo una preocupación pura y una pregunta silenciosa. En el rostro del doctor Vargas, una batalla de emociones se libraba a la vista de todos. El shock monumental dio paso a una confusión absoluta, que fue ahogada por una ola de vergüenza. Una vergüenza tan profunda y caliente que sintió que le quemaba la cara por dentro. Las palabras que le había escupido al niño volvieron a su mente, cada una como un golpe. Fantasías infantiles,
juegos estúpidos. La ironía era tan cruel que le revolvió el estómago. Ese niño, al que había humillado y despreciado, acababa de salvarlos a todos. Había resucitado una máquina de cientos de miles de dólares con un simple trozo de alambre. El doctor bajó la mirada hacia las paletas del desfibrilador en sus manos, sintiéndose un completo idiota. Su orgullo, el pilar de su identidad profesional, se había hecho añicos en el suelo del quirófano. Levantó la vista y asintió muy lentamente hacia Leo, un gesto que valía más que 1000 disculpas. Luego se volvió hacia la mesa. «Los vitales son estables. Continuamos», dijo con voz queda. Su tono ya no era el de un comandante, sino el de un hombre que acababa de ser profundamente humillado. La operación se reanudó, pero la atmósfera en el quirófano se había transformado por completo. El doctor Vargas ya no era un dictador arrogante. Se había convertido en un artesano concentrado y humilde. Sus manos expertas se movían con la misma precisión de siempre, pero su energía era diferente. Ahora había en él una gratitud y un asombro que impregnaban cada uno de sus movimientos. Cada pitido que emitía la máquina era un recordatorio constante de su ceguera y de la brillantez del niño. Ese sonido monótono se había convertido en la banda sonora de la lección más importante de su vida. Leo, al ver que Max estaba fuera de peligro inmediato, se puso de pie con cuidado. No dijo una palabra, no buscó ninguna validación por lo que acababa de hacer. Su misión estaba cumplida, y en silencio retrocedió y salió del quirófano. Se sentó en una de las sillas del pasillo, solo, aferrando aún el trozo de cable. Desde allí esperó, escuchando los sonidos apagados de la cirugía que llegaba a su fin. Una hora más tarde, el doctor Vargas salió, con el cansancio visible en su rostro. Se quitó la mascarilla y anunció a su equipo que la operación había sido un éxito total. «Se recuperará por completo. Lo logramos», dijo, pero su mirada no estaba en ellos. Sus ojos buscaron en el pasillo hasta encontrar la pequeña figura sentada en la silla. Sabía que el «logramos» no era del todo exacto. La victoria de ese día no le pertenecía a la experiencia, sino a un genio oculto. Un genio al que le debía la vida de su paciente y una lección de humildad que jamás olvidaría. El doctor Vargas se secó el sudor de la frente y caminó por el pasillo hasta detenerse frente a Leo. El niño, que parecía haberse hecho aún más pequeño en la silla de espera, levantó la mirada. El veterano cirujano, un hombre que imponía respeto y temor a partes iguales, se sintió de repente sin palabras. Con un suspiro, se sentó en la silla contigua a la de Leo, un gesto de igualdad que nadie esperaba. El silencio entre ellos era denso, lleno de todo lo que había ocurrido en las últimas horas. «Lo que hiciste ahí dentro», empezó a decir el doctor, su voz ronca y cargada de emoción. «Y sobre todo lo que yo te dije antes, fue inexcusable. Lo siento, Leo. De verdad que lo siento». La disculpa fue directa, sin excusas. La confesión de un hombre que se reconocía equivocado. Leo lo observó, viendo por primera vez al hombre vulnerable detrás de la máscara de arrogancia. «Yo solo quería que Max no se muriera», respondió Leo con la simple honestidad de un niño. «Lo sé», dijo el doctor, «pero tienes que explicarme cómo. ¿Cómo lo supiste? ¿Qué viste tú que todos nosotros ignoramos?» Leo miró el trozo de cable que aún tenía en sus manos, como si la respuesta estuviera allí. «No es complicado», dijo en voz baja. «Los cables son como ríos, llevan la energía. Vi que el río principal estaba bloqueado por una roca, el interruptor quemado, así que solo le cavé un nuevo cauce para que el agua pudiera seguir fluyendo. Para mí era lógico», concluyó, describiendo su genialidad como si fuera el juego más simple. El doctor Vargas negó lentamente con la cabeza, completamente maravillado por esa mente única.
Comprendió que no se trataba solo de inteligencia, sino de una percepción del mundo que él había perdido hacía mucho tiempo. Unas horas más tarde, una enfermera permitió a Leo entrar en la sala de recuperación. Max dormitaba en una cama cómoda, conectado a un monitor que ahora pitaba con una normalidad tranquilizadora. El doctor Vargas estaba allí, esperando junto a la cama, y le sonrió a Leo cuando entró. «Gracias a ti se pondrá bien. Correrá de nuevo», dijo el doctor, poniendo una mano sobre el hombro del niño. «Y escucha, Leo, la próxima vez que tengas una de tus fantasías infantiles sobre cómo arreglar algo, quiero que vengas y me la cuentes a mí primero. ¿Entendido? Tu perspectiva es valiosa». El respeto en su voz era genuino, la admisión de que el conocimiento tiene muchas formas. Leo sonrió. Una sonrisa de verdad por primera vez en todo el día, y asintió con la cabeza. Se acercó y acarició la suave oreja de Max, quien movió la cola débilmente en sueños. El vínculo inquebrantable entre el niño y su perro era la razón de todo el milagro. El famoso cirujano observaba la escena, con el trozo de cable de cobre guardado en 1200 el bolsillo de su bata. Se lo había pedido a Leo como recuerdo, como un amuleto contra su propia arrogancia futura, un recordatorio constante de que los héroes más grandes son a menudo los que nadie ve, y que la inteligencia más asombrosa puede esconderse en la mente más subestimada. Mientras Leo le susurraba a su amigo que pronto volverían a casa, el doctor entendió algo. No solo había salvado a un perro ese día, había sido testigo del despertar de un genio y había recuperado una parte de su propia humanidad. La historia de Leo y Max nos demuestra que los héroes más grandes a menudo son aquellos que nadie ve. Hay genios ocultos a nuestro alrededor, esperando solo una oportunidad para brillar. Si esta historia tocó tu corazón y quieres emocionarte con más relatos increíbles de niños que lograron lo imposible, demuestra tu apoyo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada nueva suscripción nos ayuda a encontrar y contar más historias como esta. Hasta la próxima.